Estimados amigos, una vez más os ofrezco mi reflexión personal y en este caso sobre la fe, que es vivir en Dios, la vida en Dios. Hablar de la fe en este mundo secularizado es un poco complejo, un poco fuerte. La fe cristiana, nos aproxima al conocer de Dios, no lo olvidemos. Al participar en la vida de Dios empezamos a apreciarlo y a verlo todo como si lo hiciéramos con sus ojos. Tener fe es ver la realidad con los ojos de Dios. La fe hace que nos convirtamos en hombres nuevos, que entendamos de una nueva manera la realidad, que tengamos una nueva visión, tanto de Dios como de la realidad, de cuanto nos rodea y nos sucede. Piénsalo, si no tienes fe, la vida termina con la muerte. Si no tienes fe, el sufrimiento es cruel. Si no tienes fe, ¿cómo afrontas a veces las dificultades y los fracasos? Desde la fe, con los ojos de Dios, advertimos su presencia y su actuación tanto en nosotros como en el mundo y en la historia. Pero, ¿qué es la fe? Te preguntas, ¿qué es la fe? Más que definir la fe desde la teología dogmática o como virtud teologal, yo os invito a entender y vivir la fe desde la vida interior del que cree, del creyente. En el Nuevo Testamento, la fe es la respuesta del hombre a la revelación de Dios en Jesucristo. La fe es responder a la llamada de Dios. Dios me llama y yo creo en él, yo le respondo. Dios me da la mano y yo le doy la mía. Esta es la fe, la respuesta a la llamada de Dios. Es la participación en la vida de Dios. Es la experiencia de la vida de Dios en nosotros, que nos rodea como si lo hiciéramos con los ojos del Señor. Fe es adherirse a la persona de Cristo. Fe es apoyarse en Cristo, en una roca infalible de nuestra salvación. Abandonarse en su infinito poder y en su amor ilimitado. Esta es la fe, que rompe moldes y la gente se sorprende. Pero las dificultades de la vida sobrenatural, la vida de fe, siempre están relacionadas con la debilidad de esa fe. La fe nos capacita para pensar como Dios, para pensar así, tanto sobre nosotros mismos como sobre todos los demás. De ahí que tener fe signifique armonizar nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios. En fin, y el fin de nuestra fe es pensar como Cristo. Digo pensar como Cristo. Nosotros pensamos, tanto tienes, tanto vales. Jesús nos dice, vale quien ama. El que quiere ser importante, que sea el último. Si pensamos no como Dios, sino como nosotros, yo quiero ser el primero, yo quiero pisar a los demás. Por eso es entender y pensar como Cristo. Permitirle a Él, que vive en nosotros a través de la fe, que, permitidme que lo diga así, que nos utilice para que piense que en nuestro interior vive ya Él. Y pensemos nosotros que Él ya vive en nosotros. Mirad, gracias a la fe puede producirse una transformación total de nuestra forma de ser, de ver, de pensar, de sentir, de vivir. La fe cambia nuestra mentalidad. La fe no es un pegote, no es creer en algo. Todos nuestros juicios, valoraciones, deseos y expectativas se iluminan con la luz de la fe. El que tiene fe ve más allá. Yo ahora voy con gafas de corto para leer de cerca, pero si yo quiero verte a ti que estás lejos, tengo que ponerme las gafas de largo. La fe es las gafas que me permiten ver de largo con los ojos de Dios. El mundo creado que nos rodea es como una voz que nos habla. Si nuestra fe es débil, esa voz provoca en nosotros la destrucción, nos separa de Dios y nos encierra en nosotros mismos. Sin Dios no estamos más que dando vueltas sobre nosotros mismos, el pez que se muerde la cola. Con el aumento de la fe se produce, digamos, el proceso opuesto. El mundo y los acontecimientos empiezan a hablarnos de Dios.
La fe te posibilita descubrir las huellas de Dios en las criaturas. La fe te da la posibilidad de advertir la expresión de la voluntad de Dios, es decir, del paso de Dios por tu vida y por la vida del mundo. Vivir con fe significa saber advertir la presencia constante de Dios. Gracias a la fe, Cristo se convierte poco a poco en luz que ilumina toda la vida del hombre. Cada momento de la vida nos trae su presencia. El tiempo es la presencia de Cristo en tu vida, que se revela como aquel que espera algo de ti. Dios se nos manifiesta a través de su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Dios, se nos presenta haciendo cada uno de nosotros su voluntad. Y Él nos revela su voluntad. Siempre equivale a nuestro bien. La voluntad de Dios es que seamos felices. Porque Dios es amor. Cada momento de tu vida es un momento de encuentro con esta presencia de Dios que te ama. En este sentido, todo momento es un talento evangélico, porque es la presencia que exhorta a algo. Dios vincula la gracia con cada momento, sea un momento fácil o difícil. En Él vivimos, nos movemos y existimos, diría San Pablo. Todo es gracia. Cualquier cosa que suceda en tu vida está relacionada con la gracia de Dios. No estamos abandonados a nuestra suerte. Dios quiere que todo se te capitalice en bien. Incluso del mal Dios sabe sacar cosas buenas. El mal no es gracia, pero hasta de ese mal puede Dios sacar cosas buenas que no te pueden ni imaginar. Dios no quiere nuestro mal, pero el mal existe en el mundo. Las consecuencias del mal pueden dar como fruto una oportunidad de conversión. Puede ser, para replantearte tu vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué llevas en las manos? ¿Qué te vas a llevar de este mundo? Si merece la pena tanto esfuerzo y tanto trabajo y tanta lucha. A lo mejor la crisis, una enfermedad, nos hace replantear la vida. La gracia es una expresión del amor y por esto todo momento está vinculado con el amor de Dios. Dios está presente en tu vida independientemente de lo que hagas. El tiempo sería una oración continua, porque Dios siempre está junto a ti. Como diría Santa Teresa de Jesús, hasta en los pucheros está Dios. Lo sabremos descubrir. Tener fe, repito, es ponerse las gafas de largo para ver la vida, las personas y a mí mismo como Dios me ve. Un fuerte abrazo.